Qué privilegio estar en un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios libremente, sin tener miedo de que nos vayan a llevar por ahí. Algunos comentaron de mi camisa con palmeras. No es por el tiempo cálido, es por Domingo de Ramos. Bueno, valga la aclaración, ¿no? Bueno, estamos atravesando el libro de Hechos y aquí llegamos al capítulo 24 y está brava la situación, ¿no? Pablo está bajo fuego acá, lo están acusando y la intención es que muera, no hay otra. Y están buscando la vuelta como para que tengan la autorización del gobierno romano para poder hacerlo, sin ser ellos los asesinos. Ahora, Pedro escribe que no nos extrañe cuando venga sobre nosotros ese fuego de prueba. Que no nos extrañemos. Que es lo primero que hacemos, ¿no? ¿Por qué me están? ¿Por qué reaccionaron así? Y nos extraña que la gente actúe de una manera contraria a Dios, su palabra y la sabiduría que tenemos acá en este libro. Y preferirían quemar el libro y no cambiar sus vidas acorde al libro. Que no nos extrañe, porque si Cristo no estuviera acá adentro, yo sería igual, porque eso sale de la naturaleza adánica, pecaminosa, y nos lleva de una manera u otra en ese camino. Pero gracias a Cristo en nuestras vidas, como ocurrió con el viejo Saulo de Tarso, que también tuvo en su momento ese espíritu asesino de matar a los cristianos, por ser cristianos, nada más. Pero Cristo lo transformó. Y esto nos tiene que inspirar y ayudar a seguir adelante frente a toda oposición, frente a personas que parecen insalvables, porque Dios es experto en levantar al más caído para darle la salvación. Así su nombre es glorificado. Así que vamos a leer Hechos 24 y luego comentarlo un poquito. 5 días después llegó el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera. Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz y por tu prudencia y buen gobierno, el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Como no queremos molestarte más, te ruego que nos oigas un momento y que juzgues conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta de que este hombre, y ahí el dedo cayó sobre Pablo, ¿verdad? Este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos. Además, encabeza la secta de los nazarenos. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprendimos para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero
intervino el tribuno Lisias y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Como nosotros somos la parte acusadora, nos mandó comparecer ante ti. Cuando lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. Los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara y éste dijo: yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Como podrás comprobar, no hace más de 12 días que fui a adorar a Jerusalén. Nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las cuales me acusan, no te las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar, es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino, que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Después de algunos años fui a mi pueblo para llevar limosnas y presentar ofrendas. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí. Pero ni había mucha gente, ni yo estaba alborotando a nadie. Los que me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme. De lo contrario, que digan los aquí presentes si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Lo que yo dije en su presencia, y lo dije a voz en cuello, fue: ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Como Félix estaba bien informado de este camino, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo: cuando venga el tribuno Lisias, me gustaría conocer más de este asunto. Luego mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos les sirvieran. Unos días después, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó y le dijo: por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte. Y es que además Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. Se hicieron amiguísimos. 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix y, como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Muy bien, el equipo acusador. El sumo sacerdote, Ananías, algunos de los ancianos y, muy importante, un orador llamado Tértulo, que vendría a ser un abogado, bien entrenado en el oratorio. Así que llaman a Pablo y Tértulo comienza su acusación. Así que esta vez no son ni el sumo sacerdote ni los ancianos, sino este abogado que hace la acusación de manera profesional.
Y lo vemos con su introducción. Excelentísimo Félix. Así que Félix se pone contento. Gracias a ti gozamos de paz y por tu prudencia y buen gobierno, el pueblo tiene muchas cosas buenas. Lo elegimos presidente, ¿verdad? Espectacular este hombre. Esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Y bueno, uno pensaría que lindo, ¿verdad? Pero cuando buscamos los libros de historia, descubrimos que es mentira. El excelentísimo Félix es un excelentísimo sinvergüenza. Es un inmoral, es violento, cruel, no tiene escrúpulos de nada, hace lo que quiere. Y bueno, pero es un abogado. Y quiere enmantecar al juez para que los favorezca. Bien. Y tampoco quiere molestarlo demasiado, entonces acortó sus elogios para seguir con la acusación. Bien. ¿Cuáles son las acusaciones? Hay 3. Luego de llamar a Pablo plaga, que es un elogio, digamos, opuesto al excelentísimo Félix, Pablo liga lo peor del otro lado. Dice, este va promoviendo la sedición entre los judíos. ¿Sedición qué es? Revuelta. Es rebelarse contra el gobierno. Así que queda clarito de entrada que el propósito de Tértulo es dejar a Pablo mal parado frente al gobierno romano, para que terminen con él. Lo mismo como hicieron con el Señor Jesús años antes. Promueve la sedición entre los judíos. Además, encabeza la secta de los nazarenos. Así que eleva a Pablo entre el grupo de cristianos que están difundidos en todo el mundo, lo eleva a cabeza, el papa de la primera iglesia cristiana. Pero sabemos que Pablo de ninguna manera, en ningún lugar, quiso ser número 1. ¿Se acuerdan en 1 Corintios cuando había preferencias? Algunos Pedro, otros Apolos, algunos Pablo y otros Cristo. Y Pablo desmanteló todo ese esquema y esa tendencia muy humana de seguir personalidades. Después dice, lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprehendimos para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias, que con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Señala la violencia supuesta del encargado de la milicia allí en el templo, pero la violencia de los judíos parece que no se vio, ¿verdad? Claro, él no está buscando la justicia, como buen abogado está acusando y defendiendo a lo suyo. Así es el juego en estos casos. Ahora termina Tértulo y en el 9 los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. Todo lo que dijo Tértulo es cierto. Y aquí tenemos el sumo sacerdote
que representa a Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios. Un lugar muy especial. Tiene que ser un hombre recto. Y sin embargo, aquí está levantando la mano, apoyando mentiras tras mentiras. Los ancianos, que son los encargados de la justicia entre los israelitas, ellos también. Todo cierto. Qué pena, ¿no? Que la religión, incluso representando la fe establecida por Dios, pueda llegar a esta situación. Cuando miramos la historia del cristianismo desde Pentecostés hasta hoy, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Donde la política se mete en la iglesia y la iglesia en la política, este tipo de cosas se da. Lamentablemente. Ahora el gobernador, siguiendo el proceder romano, hace hablar a Pablo. Y Pablo, con una señal, dijo: yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Se olvidó de decir excelentísimo Festo. Félix. Se olvidó o no era necesario. Pablo no está buscando apoyo humano. Su conciencia está delante de Dios y no está tratando de comprar la justicia a nadie. Sí reconoce años en el oficio y había estado unos cuantos años gobernando o haciendo justicia entre los judíos. Supuestamente tendría que haber aprendido algo, pero lamentablemente no hay muy buenas referencias tampoco acerca del excelentísimo Félix. Pablo sigue diciendo: como podrás comprobar o verificar, no hace más de 12 días que fui a adorar a Jerusalén. Nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Las cosas por las cuales me acusan no te las pueden probar. Con tan poquitas palabras, Pablo desarma 2 puntos de la acusación. La primera, sedición, y la tercera, ¿cuál era la tercera? Profanar el templo. Sedición contra los romanos, profanar el templo contra los judíos. Y Pablo, con tan pocas palabras, muestra que eso es totalmente falso. Pero me gusta como dice: sin embargo, confieso. Como si fuera culpable de algo. ¿Y cuál es su confesión? Sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? Jesús. Que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. La confesión de Pablo. Creo en todas las escrituras que sostienen los judíos.
Y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. La misma esperanza. Y esto era parte de los ancianos. Ananías no lo creía. Ananías era del partido de los saduceos que negaban la resurrección, negaban vida en el más allá, eran los modernistas de aquella época. Así que en realidad Pablo es más fiel a la religión judía que el que le está acusando, que el sumo sacerdote. Y para colmo, dice en el 16, yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Ahora, yo no sé, Pablo, en este momento, si hizo así. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo anterior? Cuando dijo que tenía buena conciencia delante de Dios. Este mismo Ananías le dio una cachetada. Qué lindo, ¿no? Pero esta vez se aguantó el sumo sacerdote. Parece que aprendió que en realidad quien estaba mal había sido él. Ahora es interesante esta insistencia de Pablo en la resurrección. Porque Pablo sabe que esto está en el centro del tema. Los judíos, el judaísmo, la religión judía, estaba en contra del cristianismo por el tema de la resurrección. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Pedro y a Juan por predicar y decir a la gente que los judíos crucificaron a Jesús, pero Dios lo resucitó? Entonces ponen como contrarios a los judíos y Dios. Y están acusando a los judíos de matar al que Dios estaba aprobando. Entonces, la resurrección de Cristo era la espina en el talón para el judaísmo. Y Pablo hace el favor de meterle un poquito más a ese aguijón porque era clave. Ahora aclara también por qué estaba en Jerusalén. Después de algunos años fui a mi pueblo, reconociéndose judío, ¿no? Fui a mi pueblo, Jerusalén, para llevar limosnas y presentar ofrendas. Las limosnas, ¿se acuerdan de qué procedencia era y qué motivo era? Ahí está. Entonces había hambruna entre los creyentes y en todo Judea. Pero Pablo había recorrido varias iglesias, mayormente gentiles, porque él reconocía y decía, ustedes que han recibido beneficios espirituales de los judíos, deben retribuir con bendición material. Y así Pablo había juntado varios de las iglesias gentiles, que eran gentiles algunos y otros judíos, de entre los, como dijo más abajo, de Asia, y los ha llevado a Jerusalén para llevar esta ofrenda. ¿Por qué? Porque las ofrendas no pueden manejarse por una persona.
Pablo es suficientemente inteligente y muy cuidadoso de asegurar de que siempre se maneja el dinero entre varios. Por lo menos dos. Mejor 2 o 3. Y así iba llevando representantes de las distintas iglesias que habían contribuido y todos iban en grupo a Jerusalén. Pero, bueno, ¿qué pasó? Cuando me estaba purificando en el templo, me encontraron allí, pero ni había mucha gente, ni yo estaba alborotando a nadie. Los que me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia y ellos tendrían que estar allí para acusarlo. Claro, Pablo había viajado por todas partes estableciendo iglesias, entonces era conocido. Y era muy común que cuando él predicaba, y especialmente cuando predicaba a los judíos y demostraba que Cristo era el Mesías y que había resucitado, suscitaba la oposición de los líderes judíos y armaban lío. Entonces, claro, era una figura notoria en todo el mundo. Y cuando vamos al caso, más atrás en Hechos, habíamos observado que estos judíos de Asia habían pensado que los acompañantes de Pablo eran gentiles. Y por ese motivo lo acusaron de haber profanado el templo. Bueno, así son los problemas, ¿no? Parte verdad y una gran parte error. Pero los purificaron, fueron purificados, no dijo los que fueron con ellos, fueron purificados. Fueron a eso. Por el disturbio, calculo que se cortó la purificación. No lo dice, pero se sobreentiende que no pudieron hacerlo, a menos que lo hicieron y cuando se retiraban fue que se armó. No especifica la palabra. Bien, versículo 20. De lo contrario, ya que estos de Asia no vinieron, los aquí presentes deben confesar, deben rectificar que en el concilio presente sí había cometido algún delito. Aquí Pablo está señalando una injusticia en este acto de juicio. Porque la legislación romana exigía que en un juicio el acusado debía poder confrontarse con los que acusan. Entonces, yo digo algo, yo acuso a Freddy de alguna cosa, y bueno, en el juicio, Freddy debe tener oportunidad de contestar mi acusación, estando presente. Y los que levantaron toda la acusación, que eran aquellos de Asia, no estaban aquí presentes. Eran los ancianos, eran los líderes de los judíos. Entonces, en realidad, este proceso era ilegal. Faltaban los auténticos acusadores. Fue lo que sucedió con Jesús, ¿no? Hubieron varios detalles en el juicio contra Jesús que eran
ilegales, fuera de lugar. Y bueno, así es cuando reina el deseo de deshacerse del hombre de Dios a expensas de cualquier cosa. Ahora Pablo dice, hablando de su delito, posible delito, 21, lo que yo dije en su presencia, y lo dije a voz en cuello, ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan? Capítulo 23, versículos 6 y 7. Cuando Pablo, finalizando el 6, dice, se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Y allí nomás suscitó una discusión entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Los saduceos siguieron acusándolo, los fariseos, que también creían en la resurrección, de repente cambiaron de opinión. Pablo no es tan malo después de todo. Bien, Pablo vuelve sobre ese tema. Como Félix estaba bien informado de este camino, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo, cuando venga el tribuno Lisias, me gustaría conocer más de este asunto. Bueno, eso es razonable. Pero, dice en el 23, mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Una prisión domiciliaria en los días nuestros. Unos días después, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Interesante. Sincero, buscando la verdad, curioso. Bueno, quién sabe si siquiera era curioso. Dice, pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y tenía motivo para espantarse. Como dijimos al principio, era flor de sinvergüenza este hombre. Era malo arriba, abajo, adentro, afuera. Terrible. Y entonces cuando habla de la justicia, ¿qué justicia? Bueno, para Tértulo, excelentísimo Félix, gozamos de paz por tu prudencia y buen gobierno. El pueblo tiene muchísimas cosas. Y bueno, para él, Félix era excelentísimo. Pero aquí su conciencia le pica. Y para eso está la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su manera de acusar. A veces vienen personas a la iglesia y salen enojados porque ¿quién dijo todo acerca de mí? Y no es que alguien dijo algo acerca de la persona. Simplemente la palabra de Dios nos toca la fibra íntima. Y es el Espíritu Santo el que toma la palabra de Dios y la aplica al corazón de las personas, a nuestro corazón. ¿Cuántas veces estamos solitos en casa y la palabra de Dios nos confronta con una verdad, con algo que estamos haciendo? Y no hay nadie haciéndolo, solamente
el Espíritu de Dios a nuestra conciencia. Y esto ocurre, en este caso, con Pablo y Félix. Justicia, dominio propio. Bueno, pobre Félix estaba en bancarrota en este punto. Su esposa Drusila era la tercera ya. Así que problemas de dominio propio tenía. Y de juicio venidero. No queremos pensar que cada acto y pensamiento va a tener su momento de ser descubierto delante del juez del universo. Bueno, los creyentes, los que reciben a Cristo como Salvador, pueden respirar, porque todo ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Pero el que rechaza esa cobertura queda desnudo delante del juez y dice que cuando se abran los libros se van a revelar todas las cosas acerca de todos y serán juzgados conforme a los hechos que están allí registrados. Qué momento terrible, ¿verdad? En que la persona que en nuestra sociedad podemos decir es un vecino excelente, y especialmente cuando la gente muere, son todos excelentes, ¿verdad? Pero lo que parece excelente para nosotros, Dios ve todo lo manchado, todo el pecado, todas las actitudes fuera de lugar. Y no hay sangre de Jesucristo cubriendo esa culpa. Entonces, para Félix, hablar estos temas era para asustarse. Bien hizo en asustarse. Pero Félix se espantó y dijo, por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte. Postergó el confrontarse consigo mismo y reconocer su necesidad de salvación. Pero, como dijimos, la curiosidad ni siquiera llegó a eso. Dice, Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Eso es legal, ¿verdad? En algunos lados sí, se da por natural. Y en nuestro país, no hace tanto, era bastante normal. Hoy mucho más controlado, gracias a las cámaras y todo eso. Pero en Roma era prohibido. La coima era crimen. No podían recibir. Así que Félix está repetidamente llamando a Pablo para escucharlo y escuchar su mensaje con la idea de que Pablo se ablandara y le pasara algún dinero. Qué tremendo. Pero así es la justicia humana. 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix. Y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Otra irregularidad en el sistema judicial. Porque en Roma, el preso, después de 2 años preso, si no era comprobado culpable, automáticamente quedaba libre. Pero Pablo, en el caso de Pablo, Festo prefiere dejarlo preso
no por dinero, como Félix, pero sí para quedar bien con los judíos. Claro, recién llega, entonces tiene que quedar bien, tiene que presentarse y ganarse su favor para tener una buena gestión. Pobre Félix ha sido despedido no muy elegantemente. Y ahora Festo quiere protegerse, quiere empezar bien, pero lamentablemente empezó mal. Empezó contrariando el caso de la justicia. Los acomodos políticos, muy complicado. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo bajo fuego, siendo probado injustamente y en el caso, en los juicios también, procederes ilegales en su contra. Y podemos decir, ¿qué suerte podemos tener nosotros frente a un sistema igualmente injusto, igualmente anti Dios? Bueno, Pablo escribió desde la cárcel, años después de esto, escribió al joven Timoteo y dice en el versículo 6 del capítulo 1: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué cualidades excelentes y necesarias para cada uno de nosotros. Félix y Festo lo precisaban. Pablo lo tenía. Y lo vemos frente a sus acusadores, en presencia de los jueces, así. Es un ejemplo perfecto de lo que luego escribiría. Cobardía, cero. Poder, sí. No solamente cuando actuaba milagros, pero poder en su palabra, poder en su convicción, poder en sus argumentos y amor. Podría haberle acusado feo a sus acusadores, pero no lo hizo. Siempre fue respetuoso, aunque firme. Poder, amor y dominio propio. Dominio propio. También lo precisamos todo. Cuando alguien habla mal de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Como cuando el sumo sacerdote le pegó en la cara a Pablo. Pegamos de vuelta. Pero es ahí donde precisamos esa plenitud del Espíritu Santo de Dios para tener poder, amor y dominio propio. ¿Qué tal estamos? A veces explotamos, a veces decimos cosas indebidas, a veces somos cobardes. ¿Y qué hacer? Confesar. ¿No es eso que dice Juan, en 1 Juan? Cuando pecamos, confesamos.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestro pecado, de limpiarnos de toda maldad. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. No tenemos un tertulio, pero sí tenemos a Jesucristo que puso su vida en la cruz por nosotros. Así que este pobre juez que quería quedar bien, quedó mal con Dios, que es lo peor. Que nosotros tengamos la confianza en el Señor como para no importar quedar bien con la gente, sino de quedar bien siempre con Dios, de agradar a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos incluso, y en nuestra prédica. Esta mañana un hermano estaba compartiendo justamente Hechos capítulo 3, la sanidad del paralítico en el templo. Y pensaba en la actitud de Juan y de Pedro llegando al templo y este hombre solicitando una ayuda. Bueno, siempre lo enfocamos desde la actitud y la acción del paralítico. Pero pensé en los apóstoles. Ellos podrían haber seguido de largo para no ser molestados. Ellos iban al templo no a pasear, a mirar las piedras y cosas. Ellos iban a orar. Podrían decir, no, estamos muy ocupados, tenemos que llegar en hora para la oración. Pero ellos paran y atienden a la persona. Qué fácil es en el apuro de nuestro día seguir de largo a las personas necesitadas. Qué lentos somos para hacer esa visita a la persona enferma, a la persona desanimada, a la persona peleada con alguien, para ir y ayudar. El Señor nos ha llamado para eso, ¿verdad? Para servir los unos a los otros y también al mundo que nos rodea. Es muy bueno venir aquí a fortalecernos, a desafiarnos, a confesar nuestras debilidades y a buscar la ayuda, el poder de Dios para ser agradables a Él. Pero tenemos que salir de aquí y asegurar de que nuestra luz esté llegando a la población, que nuestros vecinos puedan sentir nuestro amor, nuestra ayuda, nuestra presencia en pequeñas cosas y grandes cosas también. Dios nos ayude cuando estemos bajo fuego a reaccionar bien como fieles siervos del Señor, siguiendo el ejemplo de Pablo. Oramos. Nuestro Dios y Padre, estamos realmente agradecidos a ti por el ejemplo de Pablo, pero también como él era fiel reflejo de Jesús, que dejó su ejemplo para nosotros. Y pensando en esta semana que iniciamos, cuando Jesús está bajo fuego, cuando los judíos están pisándole los talones para tratar de encontrar alguna culpa, algún pretexto para acusarle y para matarlo. Jesús siempre fue
correcto, firme y valiente, confrontando con tu verdad, hasta el grado de entregarse en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por esto, y ayúdanos en esta semana cuando abrimos tu palabra, que podamos meditar en las muchas cosas que el Señor Jesús hizo para nosotros, la gran salvación que obró a nuestro favor y los desafíos que nos ha planteado. Ayúdanos por tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Amén.